¿Qué diferencia hay entre la humanidad normal, de la encarnación de Dios, y la del hombre corrupto? Por favor, habladnos sobre este tema. Dios Todopoderoso dice: el Espíritu de Dios es santo, y por lo tanto su carne no es susceptible de corrupción por Satanás. Su carne es de una esencia diferente que la carne del hombre. Porque es el hombre, no Dios, el que es corrompido por Satanás. Satanás no podría corromper la carne de Dios. Hermanos, dais testimonio de que en apariencia la encarnación de Dios es la de una persona corriente. Sí. Al igual que el Señor Jesús, Él posee una humanidad normal y también divinidad. Esto es muy cierto. Amén. Quisiera preguntaros algo. ¿Qué diferencia hay entre la humanidad normal, de la encarnación de Dios, y la del hombre corrupto? Por favor, habladnos sobre este tema. Sí, habladnos de ello. Bueno, el hermano Wu ha planteado algo importante. Algo de suma importancia para comprender la encarnación de Dios. Sí. Cuando Dios se hace carne para convertirse en Cristo, la gente ve claramente la humanidad normal en Cristo. Cristo expresa la verdad y hace su obra en su humanidad normal. Incluso cuando obra señales y prodigios, lo hace en una humanidad normal. No hay nada sobrenatural en él. Amén. Esto nos permite ver la naturaleza normal de la humanidad de Cristo. Y por ello, a muchos les cuesta creer que Cristo es Dios encarnado. Así pues, en la era de la gracia, los seguidores del Señor Jesús lo llamaban Cristo, el Hijo de Dios. Pero entonces casi nadie lo obedecía, ni lo adoraba como Dios. ¿Y por qué? Creo que esto se debía a que la humanidad de Cristo es muy normal, nada sobrenatural. A ojos del hombre, Cristo es una persona corriente. Por ello, pese al testimonio del Espíritu Santo, al hombre le costaba considerar al Señor Jesús como Dios. Sí. Además, la gente de aquella era experimentó muy poco la palabra del Señor Jesús. Y les resultó muy difícil comprender la verdad y conocer la esencia divina de Cristo. Cristo tiene una humanidad normal, pero pocos consiguen comprender esta humanidad en profundidad. Sí. Cristo está libre de pecado, y su humanidad normal es santa. Está libre de impureza, de perversión, de arrogancia y rebeldía. Sí. Carece de vileza y egoísmo. Esta humanidad difiere ampliamente de la del hombre. No pueden ser comparadas. Sí. Leeremos dos pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: la carne vestida por el Espíritu de Dios es la propia carne de Dios. El Espíritu de Dios es supremo. Él es todopoderoso, santo y justo. Así, de igual forma, su carne también es suprema, todopoderosa, santa y justa. Amén. Amén. Carne como esa solo es capaz de hacer lo que es justo y beneficioso para la humanidad, lo que es santo, glorioso y poderoso. Y es incapaz de hacer cualquier cosa que viole la verdad o la moralidad y la justicia, mucho menos cualquier cosa que traicione al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo, y por lo tanto su carne no es susceptible de corrupción por Satanás. Su carne es de una esencia diferente que la carne del hombre. Porque es el hombre, no Dios, el que es corrompido por Satanás. Satanás no podría corromper la carne de Dios. Por lo tanto, a pesar del hecho de que el hombre y Cristo moran dentro del mismo espacio,
Es solo el hombre quien es dominado, usado y entrampado por Satanás. En contraste, Cristo es eternamente inmune a la corrupción de Satanás, porque Satanás nunca será capaz de ascender al lugar del Altísimo y nunca será capaz de acercarse a Dios. Vayamos a la página 1391. De acuerdo. La humanidad de Cristo está gobernada por su divinidad. Aunque está en la carne, su humanidad no es del todo parecida a la de un hombre de la carne. Él tiene su propio carácter único, y a éste también lo gobierna su divinidad. La humanidad de Cristo la dirige por completo su divinidad. Además de la vida normal de su humanidad, todas las otras acciones de su humanidad, su divinidad las influye, las afecta y dirige. Aunque Cristo tiene una humanidad, no interrumpe la obra de su divinidad. Esto es precisamente porque la humanidad de Cristo la dirige su divinidad. Aunque su humanidad no es madura en su conducta ante los demás, no afecta la obra normal de su divinidad. Cuando digo que su humanidad no se ha corrompido, quiero decir que la humanidad de Cristo la puede dirigir directamente su divinidad, y que Él posee un sentido más elevado que el del hombre común. Su humanidad es la más adecuada para ser dirigida por la divinidad en su obra. Su humanidad es la más capaz de expresar la obra de la divinidad, así como también es la más capaz de someterse a tal obra. Amén. Mientras Dios obra en la carne, nunca pierde de vista el deber que un hombre en la carne debe cumplir. Él es capaz de adorar a Dios en el cielo con un corazón sincero. Tiene la esencia de Dios y su identidad es la de Dios mismo. Es solo que ha venido a la tierra y se ha vuelto un ser creado con el caparazón exterior de un ser creado y que ahora posee una humanidad que no tenía antes. Es capaz de adorar a Dios en el cielo. Este es el ser de Dios mismo y que el hombre no puede imitar. Amén. Detengámonos aquí un momento. En la palabra de Dios Todopoderoso vemos que, puesto que Dios encarnado tiene esencia divina y el Espíritu Santo se materializa y habita en él, Satanás no puede corromperlo. Esto es porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Él es inmune a la perversión de Satanás. Sí. Igual nos ocurre a nosotros. Si algún día recibimos toda la verdad, Satanás tampoco podrá engañarnos ni corrompernos, y entonces seremos realmente de Dios. Amén. Ahora vemos con toda claridad que nuestra humanidad corrupta está muy lejos de la humanidad normal de Cristo. Dentro de la humanidad normal de Cristo tiene la conciencia y la razón del hombre corriente, un amor auténtico por Dios y obediencia verdadera a Dios. Cuando Cristo obra y habla en su humanidad normal, por mucho que las malvadas fuerzas de Satanás lo calumnien, lo condenen o blasfemen contra él, por muchas dificultades que afronte su obra, él siempre obedece a Dios en todo y pagará el precio que sea para poder cumplir su voluntad. Sí. Cuando el Señor Jesús pasó 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás, él superó la tentación de las riquezas y el poder mundanos y venció a Satanás. Amén. Y cuando estaba a punto de ser crucificado, pese a la debilidad de su humanidad y al tormento insoportable de su corazón, su prioridad era cumplir la voluntad de Dios por encima de todo, y por eso prefirió sacrificar su vida y ser crucificado antes que renunciar a la voluntad de Dios. Ningún ser humano podría realizar esta proeza. ¿Qué decís?
¿Es o no es así? Solo Cristo era capaz. La humanidad no es capaz de ello. Así es. El Señor Jesús no tiene nada de arrogante ni de engreído. Aunque Él es Dios mismo y vive entre los hombres, el Señor Jesús nunca se sitúa en la posición de Dios. Él humildemente se ocultó entre la gente para hablar, obrar, servir y proveer al hombre. Sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios que los poseían, les ayudaba, se sentaba entre los pecadores, etc. Por la encarnación del Señor Jesús, vemos lo santa y buena que es la humanidad de Cristo. Cristo manifiesta todos los aspectos de una humanidad normal. Cristo obedece y ama a Dios de verdad y ama al prójimo como a sí mismo. Amén. Así pues, Cristo puede llevar a cabo el encargo de Dios, realizar su obra y cumplir su voluntad. Amén. Sí, Cristo puede hacerlo. Creíamos que la humanidad normal era practicar la humildad y la tolerancia, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y evitar pecar contra la ley. Sí. Parece que lo que antes comprendíamos sobre la humanidad normal estaba equivocado. No entendíamos lo que suponía la humanidad normal. Cierto, tienes razón. Con esto hemos visto que la humanidad de Cristo es la verdadera humanidad normal. Amén. Cristo puede cumplir el encargo de Dios, realizar su obra y cumplir su voluntad. Si nuestra humanidad pudiera ser tan santa como la de Cristo, ¿no podríamos cumplir la voluntad del Padre Celestial? Sí. Por desgracia, Satanás nos ha corrompido profundamente. Nuestra humanidad tiene un carácter totalmente satánico. Nuestras palabras y obras están manipuladas por nuestra naturaleza satánica, arrogante, traidora, codiciosa, egoísta, que rechaza la verdad y adora el mal. Vivimos como demonios. Esa humanidad no es nada normal. Aunque creemos en el Señor, no lo obedecemos de verdad. Cuando la obra de Dios no se ajusta a nuestros conceptos, nos rebelamos y nos oponemos a Él y hasta lo traicionamos. Incluso aquellos que se dedican mucho al Señor y trabajan incansablemente a su servicio, solo lo hacen para entrar en el reino de los cielos. Lo hacen por su propio interés, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. ¿No es este el verdadero estado de la humanidad corrupta? Ha dado en el clavo. Ese es el tipo de gente que somos. Como ha quedado claro, la verdadera esencia de los corruptos es satánica, se opone a Dios y lo traiciona. Lo que la gente manifiesta es un carácter satánico y sin nada de humanidad. Pero Cristo encarnado es diferente. Cristo tiene esencia divina y Satanás no lo ha corrompido. Él está libre de pecado. Cristo no alberga rebeldía, oposición, arrogancia, egoísmo ni traición. Cristo puede obedecer a Dios y cumplir su voluntad en todo. Solo la humanidad de Cristo es normal. Amén. Esta es la diferencia sustancial entre la humanidad normal de Dios encarnado y la del hombre corrupto. Gracias a Dios. Ahora por fin lo entiendo. Muchos no conocen la humanidad normal de Cristo y llegan a hacerse una noción sobre Él y a juzgarle. ¿Qué problema hay aquí? El hombre corrupto es demasiado arrogante y le obsesiona el mal. En su corazón veneran a Satanás y lo siguen sin saberlo. Se oponen y condenan a Cristo de forma apasionada. Su maldad no tiene nombre. Son unos depravados. Amén. Dios se ha aparecido en la carne y obra en su humanidad normal. Pero los seres humanos cegados no lo ven y no lo reconocen. ¿Cómo pueden esperar que Dios los elogie? ¿Cómo pueden esperar ser arrebatados al reino de los cielos? Sí. ¿O es que acaso no tengo razón? Todo lo que decís es verdad. Ahora es cuando veo que solo la humanidad de Cristo es normal. Amén.
Antes creía que el carácter que exhibían los famosos y las élites a quienes admiraba era la humanidad normal. Y que cualquier humanidad ordinaria, una humanidad corriente, que no recibiera reconocimiento alguno, no era normal. Cierto, sí. Así es. Ahora veo lo absurdas y ridículas que eran mis nociones y fantasías. Sí. Gracias a Dios. ¡Qué sermón más maravilloso! Amén. Hemos comprendido la esencia de la humanidad de Cristo. En apariencia, la humanidad de Cristo no está fuera de lo normal. Amén. Pero la esencia de su humanidad obedece a la voluntad de Dios. Ama a su prójimo más que a sí mismo y está dispuesto a sacrificar su vida por la humanidad. Solo esta humanidad puede considerarse normal. Amén. Es la forma más noble y amable de humanidad. Amén. Amén. La mayor muestra de humanidad. Amén. En todas las épocas, los santos han llamado a Cristo el más dulce llamado. Sí, así es. ¡Qué vergüenza que nos hayamos corrompido tanto! Que no podamos ver la bondad y la grandeza de la humanidad de Cristo. Somos incapaces de exaltar a Cristo. ¿Cuánto le debemos a Dios? Sí. Toda la razón. Gracias a Dios Todopoderoso por mostrarnos tanto del misterio de la verdad. Ahora podemos ver la diferencia entre la humanidad corrupta del hombre y la humanidad normal de Cristo.